Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la introducción. De lo que voy a hablar hoy es del trabajo que hice mientras que estuve en la Universidad de Dublín, en el grupo de Brian Bunsen. Voy a dividir esta charla en dos partes principales. La primera va a tratar sobre el efecto Stiles-Crawford del primer tipo. Voy a introducir un nuevo modelo volumétrico de absorción de la luz de fotorreceptores para intentar explicar qué es lo que pasa en este efecto, y voy a hablar sobre los factores de dependencia del efecto Stiles-Crawford que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser medido y además su relación con la miopía. La segunda parte de esta charla va a hablar de sensores de frente de onda. Voy a introducir brevemente el Harman-Chack, que es normalmente más habitualmente utilizado para medir aberraciones en el ojo. Voy a introducir un nuevo sensor de frente de onda usando un DMD, que es un dispositivo de microespejos digital, y cómo se puede utilizar para medir aberraciones oculares. Como todos aquí más o menos sabéis, esta es la estructura general del ojo, y sabemos que la luz entra por la parte delantera del ojo, pasando por la córnea en el cristalino y se focaliza en la retina, la parte de atrás del ojo. En especial en la fóvea, que está contenida en una zona de la retina llamada la mácula. Una de las capas principales de la retina está hecha de fotorreceptores. Estos son los encargados de absorber la luz que vamos a interpretar. Dentro de los fotorreceptores se pueden distinguir entre los bastones, que son los encargados de la absorción de la luz en condiciones escotópicas, es decir, de baja luminosidad, y los conos, que son los encargados de absorber la luz en condiciones fotópicas, donde hay suficiente luz, y se distinguen tres distintos tipos para poder absorber la luz en distintas longitudes de onda. En general tenemos los conos S, que absorben el espectro más bajo de la luz visible, los conos M, que absorben la región media, y los conos L, que absorben la luz las longitudes de onda más largas dentro del espectro visible. Las moléculas encargadas de la absorción de la luz se llaman opsinas y están contenidas en estos discos localizados en el segmento externo del fotorreceptor. Durante esta charla me voy a concentrar sobre todo en esta parte del fotorreceptor, que es donde la luz es absorbida y es la más importante para entender el efecto Stiles-Crawford. Como he mencionado, una de las partes más destacadas de la retina es la mácula. Dentro de la mácula podemos distinguir tres zonas generales: la perifobia, la parafobia y la fobia. Y dentro de la mácula en general es donde tenemos la máxima agudeza visual, y en particular en la fobia. Estas tres zonas se distinguen por el ratio entre bastones y conos. Si empezamos en la periferia, vemos que hay un número mucho mayor de bastones que de conos, pero a medida que nos vamos acercando al centro, en particular a la foveola, los bastones se reducen a cero y los conos alcanzan una densidad de 160 a 200.000 conos por milímetro cuadrado. Lo primero que quiero hacer ahora es explicar qué es exactamente el efecto Stiles-Crawford. Básicamente, si tenemos un haz de luz que entra por el centro de la pupila, lo vemos con una cierta intensidad y color o visibilidad. Entonces aquí estoy reflejando la posición de entrada en la pupila, entonces esto sería en el centro respecto a la visibilidad o la luminosidad con la que lo ve el sujeto. A medida que exactamente el mismo haz entra más cerca del borde de la pupila hasta llegar a su extremo, vemos que la visibilidad se reduce hasta llegar a un aproximadamente 30 o 40% de la visibilidad inicial. Y así podemos escanear la pupila entera. En este caso lo he hecho horizontalmente, pero se podría hacer vertical o en diagonal a lo largo de la pupila. En general, estos datos se suelen aproximar a una función gaussiana, en particular con la función del Crawford, que es conocida por esta expresión de aquí. En particular nos fijamos en el valor de ρ, que es el factor de forma de la gaussiana. Si tenemos un valor de ρ mayor, vamos a tener una curva más puntiaguda, más alargada. Pero si tenemos un valor de ρ más pequeño, vamos a tener una curva más aplanada. El otro valor en el que nos podemos fijar es el ρ sub 0, que indica el punto de máxima visibilidad,
que suele estar cerca del centro de la pupila. Hay varias formas de medir este efecto, pero en particular el efecto del Schultz-Crawford del primer tipo son medidas psicofísicas de escaneo en visión maxwelliana. Visión maxwelliana quiere decir que la luz está focalizada en el plano de pupila y se extiende ligeramente en la retina. Son medidas que dependen de la longitud de onda y en general hay dos formas de medirlo características. Uno es el campo bipartito, en el que tenemos una referencia que entra por el centro de la pupila y un haz de prueba que entra en distintas posiciones de la pupila, pero ambos campos se ven uno al lado del otro simultáneamente. El otro método es el método alternado, donde se va literalmente alternando entre la referencia y el haz de prueba, para que el sujeto no vea los dos campos a la vez. Lo que el sujeto tiene que hacer es comparar estos dos campos y hasta encontrar cuándo se iguala la luminosidad de ambos campos. También existe el efecto Schultz-Crawford del segundo tipo, y esto tiene que ver con el cambio de tono de luz con luz incidente oblicua, es decir, si incide oblicuamente en la retina, es decir, el haz está desplazado del centro, vamos a ver un cierto cambio de tono. Para poder medir el efecto Schultz-Crawford del segundo tipo, es importante que primero compensemos el efecto Schultz-Crawford del primer tipo, si no, no se puede medir. También se ha ido midiendo ese efecto del estilo óptico, es decir, con medidas objetivas. Aquí se usa la luz reflejada en los fotorreceptores que conserva su direccionalidad. Sin embargo, al hacer este tipo de medidas, la direccionalidad tiende a ser mayor que en el caso psicofísico. Y además esto no refleja lo que realmente vemos. Al ser luz reflejada, no es luz absorbida, que es lo que realmente nuestro ojo percibe. Toda esta charla va a tratar usando dispositivos de microespejo digital. Esto es un array de microespejos, como vemos en esta imagen, que tiene dos posiciones posibles, el encendido y el apagado. El encendido podría ser, por ejemplo, el blanco y el apagado podría ser el negro, o al revés. Básicamente son espejos que rotan a lo largo de su diagonal y tienen dos posiciones posibles. Y yo voy a llamar uno encendido y uno apagado. Esas posiciones son a más o menos 12 grados de la inclinación del microespejo. Cuando buscamos uno de estos dispositivos, imágenes de estos dispositivos, uno de los más comunes es este que vemos aquí. Vemos que está una posición encendida y una posición apagada. Pero también vemos un estado plano que se ve al fondo. Este estado plano realmente no se puede conseguir a menos que el dispositivo esté totalmente apagado y con lo cual no podemos usarlo. Entonces, simplemente quiero hacer hincapié de que esto es binario y solo se puede obtener el más o menos 12 grados, encendido o apagado. Durante toda esta charla voy a utilizar un DMD ViaLux que tiene un array de píxeles de 1024 x 768. Tiene un tamaño de píxel de 17,7 micrómetros y un factor de relleno del 92%. Una de las características más importantes de este dispositivo es su alta frecuencia, es decir, la velocidad a la que puede pasar de un estado encendido a uno apagado, que es de 22,7 kHz. Las versiones más nuevas de este dispositivo pueden alcanzar hasta 50 kHz. Voy a hablar ahora de cómo realmente se puede medir el efecto Schultz-Crawford con este dispositivo. Lo primero que queremos hacer es uniformemente iluminar el DMD. Con el DMD programado vamos a seleccionar una pequeña apertura que va a estar conjugada con un difusor que va a crear una luminosidad uniforme y que a su vez está conjugado con el plano de pupila. Esto es lo que crea la visión maxwelliana. Y la luz se expande ligeramente sobre la retina. El área iluminada de la retina viene definida por una pupila externa y en nuestro caso está puesta a 2,3 grados. Vamos a usar un filtro de color ajustable para definir la longitud de onda, que en este caso son 550 con un ancho de banda de 22 nanómetros. Conseguimos así un sistema uniaxial donde tanto la referencia como el test de prueba tienen el mismo camino óptico y vamos a utilizar el DMD para controlar el tamaño del haz, la posición en el plano de pupila y además la intensidad de campo. En todas estas medidas nuestros sujetos tienen la pupila dilatada
donde usamos 2 gotas de tropicamida 1%. ¿Qué es lo que realmente ve el sujeto cuando estamos haciendo estas medidas? Pues esto aquí es el plano de retina, donde estamos viendo la alternancia entre la referencia, que es el campo más grande, y el test de prueba, que como vemos aquí es más oscuro. Entonces, mientras que el sujeto ve esto, va a ir ajustando a través de un mando a distancia el duty cycle o el ciclo de trabajo de los microespejos. A medida que va incrementando este ciclo, va a ir aumentando la luminosidad. El ciclo de trabajo básicamente es la cantidad de tiempo que un microespejo se queda en la posición encendida respecto a la apagada. Cuanto más tiempo esté encendido, más intensidad, y cuanto menos tiempo esté encendido, menos intensidad. Así el sujeto va ajustando hasta que esté satisfecho sin ninguna limitación de tiempo, y una vez esté seguro, vamos a grabar el ratio entre el ciclo de trabajo de la referencia y el ciclo de trabajo del estímulo. Los resultados de estas medidas, como he explicado antes, se asimilan a una gaussiana, como podemos ver aquí. Los picos o las localizaciones de máxima visibilidad se diferencian de unos sujetos a otros, pero tienden a estar cerca del centro de la pupila. Hay una cierta tendencia nasal, pero en este caso vimos que no fuera significativo. De media tenemos una direccionalidad de 0,04 por milímetro cuadrado. Sin embargo, la visión maxwelliana realmente no refleja correctamente como realmente vemos, porque la luz no suele estar focalizada en nuestra pupila, sino en la retina. Entonces queríamos comprobar qué es lo que pasa en el caso de visión newtoniana o visión normal. Para ello preparamos un segundo sistema donde utilizamos un teléfono móvil para proyectar un estímulo, en este caso una E verde. Este plano está conjugado con el plano de retina para simular esa visión normal. En el plano de pupila vamos a tener un modelador espacial de la luz que va a crear esas aperturas, tanto en el centro de la pupila para la referencia como en las distintas posiciones para los test de prueba. Además, el sujeto, una vez más, tiene un mando donde puede controlar un atenuador variable para controlar la intensidad de campo de cada uno de esta referencia o realmente solo el de prueba. Lo que se ve en el plano de pupila es esto de aquí. Vamos alternando entre la referencia que está en el centro de la pupila y las distintas posiciones del haz de prueba. Una vez que el sujeto esté satisfecho con la comparación del brillo, vamos a ir pasando a las distintas posiciones. Utilizamos una pupila de 6,5 milímetros y pequeñas aperturas de 1,5 milímetros y escaneamos 7 posiciones distintas a lo largo de la horizontal del ojo. En este caso vemos resultados muy parecidos. Seguimos teniendo esta tendencia gaussiana. Aquí tenemos menos localizaciones de prueba, ya que tenemos una apertura un poco mayor. Y vemos que hay un poco más de variación en las posiciones de máxima visibilidad. Aquí tenemos sujetos no entrenados, que en este caso, para que os hagáis una idea, cada una de estas líneas tarda aproximadamente 45 minutos a 1 hora de medidas, en los que estás concentrado comparando la visibilidad entre 2 campos. Entonces es bastante cansado y con sujetos no entrenados puede causar variaciones mayores. Sin embargo, seguíamos teniendo resultados parecidos tanto en esta modalidad como en visión maxwelliana. Pero una vez que teníamos ya esta modalidad de visión normal, queríamos comprobar también la agudeza visual. Estoy segura de que la mayoría de vosotros conocéis unas tablas de este tipo, donde se pregunta al sujeto en qué dirección está apuntando la E. Nosotros utilizamos el caso de 8 direcciones posibles, donde incluimos las diagonales. Lo que queremos hacer con esto es preguntar al sujeto en qué dirección está apuntando, y tenemos un algoritmo Quest programado en MATLAB que ajusta el tamaño del octotipo, que estoy mostrando aquí en el eje Y, contra el número de intentos. Entonces, si el sujeto ve la E correctamente y sabe la dirección, la E se va a hacer más pequeña,
y si adivina incorrectamente, vamos a incrementar el tamaño del octotipo hasta que esta gráfica converge. Una vez haya convergido, esta cantidad de píxeles que ocupa la E es lo que vamos a usar para calcular la agudeza visual, que en este caso 18 píxeles corresponderían, por ejemplo, a 0,7. Una vez con esto vamos a medir la agudeza visual en cada una de las localizaciones de entrada que utilizamos para medir el efecto Stiles-Crawford. Como ya he explicado antes, el centro va a ser más brillante que los extremos, ya que el brillo se va perdiendo. En cada una de estas localizaciones vemos que la agudeza visual es mayor en el centro de la pupila, como era de esperar, y a medida que nos vamos acercando al borde de la pupila, vamos a ir perdiendo agudeza visual. Esto tiene que ver con varias cosas y se ha visto anteriormente en varios estudios. Sin embargo, lo que hemos hecho aquí ahora es simplemente corregir el efecto Stiles-Crawford para que cada sujeto vea en cada posición exactamente el mismo brillo. Y aquí vemos que las curvas se han aplanado. Únicamente cambiando el brillo de estas localizaciones en los extremos obtenemos hasta un 30% de mejor agudeza visual de media en los extremos en comparación con el caso anterior. Y esto es algo a tener en cuenta a la hora de interpretar qué papel juega el efecto Stiles-Crawford en nuestra visión. Sin embargo, esto, una vez más, sigue sin ser realmente como nosotros vemos, porque no usamos pupilas pequeñas en nuestro propio ojo, sino que usamos nuestra pupila completa. Eso es lo que nos lleva al efecto Stiles-Crawford integrado. Lo que se ha hecho hasta ahora es integrar analíticamente la función del efecto Stiles-Crawford sobre la pupila completa. Entonces queríamos comprobar esto experimentalmente. Lo que hacemos aquí es comparar la referencia, que es la pequeña apertura del centro, con distintas pupilas de distintos tamaños, también centrados. Obviamente la luminosidad o la intensidad de campo ha sido escalada con el área que ocupa cada pupila de prueba. Seguimos usando 6,5 milímetros con una referencia de 1,5 milímetros y 7 tamaños distintos de apertura. Lo que vemos en este caso son estas líneas sólidas que estoy señalando ahora, donde vemos un decaimiento bastante rápido de la pupila eficaz y tenemos una curva bastante pronunciada. Sin embargo, lo que se ha hecho ahora y se ha interpretado hasta ahora era una versión analítica que muestro con estas gráficas punteadas. En este caso he usado los valores de RAW correspondientes al efecto Stiles-Crawford que he medido con el instrumento anterior. Y cada uno de los colores corresponde a un sujeto distinto y vemos que coinciden. Entonces, por ejemplo, el azul correspondería a su versión analítica. Sin embargo, vemos que son totalmente distintos y esto es lo que nos dice que realmente no podemos integrar analíticamente y que tenemos que buscar una alternativa. Esto es lo que nos llevó a introducir el modelo volumétrico de absorción de la luz de fotorreceptores. Voy a explicar primero cómo se ha interpretado esto anteriormente. Entonces, hasta ahora se ha interpretado los fotorreceptores y en particular el segmento externo como un guía de ondas, donde hay un ángulo de incidencia para el cual hay reflexión interna total para guiar la luz a través del fotorreceptor y así ser absorbido. Sin embargo, hay un par de cosas que realmente no encajan con esta teoría. Una de ellas, por ejemplo, es la diferencia de índice de refracción que debe existir entre el núcleo y el recubrimiento para que esta reflexión interna total pueda producirse. Pero realmente no sabemos si esto ocurre en los fotorreceptores o no. Además, los fotorreceptores pueden cambiar de forma y de estructura que pueden alterar estas condiciones. Podemos tener un segmento externo bastante corto en la que no se producen suficientes reflexiones para realmente ser absorbido. Esta teoría tampoco tiene en cuenta la luz que no ha sido guiada. Toda luz a partir de cierto ángulo que no se guíe no se tiene en cuenta en absoluto. Y esta teoría tampoco explica el caso del efecto Stiles-Crawford en bastones, donde el efecto es mucho menor que en los conos, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra teoría es algo mucho más intuitivo,
donde simplemente decimos que la visibilidad va a ser proporcional al solapamiento del volumen entre un haz incidente en la retina y el segmento externo del fotorreceptor que realmente absorbe esa luz. Este diámetro del haz de llegada a la retina es proporcional a la densidad o inversamente proporcional a la densidad de fotorreceptores que absorbe esa luz. Por eso tenemos un haz mayor en el caso de la luz azul y un haz más estrecho en el caso de luz roja. Esta zona señalada rayada es la parte donde realmente se está absorbiendo esta luz. Si introducimos esta teoría en un sistema como COMSOL, podemos ver el cambio de este volumen de solapamiento a medida que cambiamos el ángulo de incidencia. Este cilindro gris que veis aquí sería el segmento externo del fotorreceptor y el cilindro azul sería la luz incidente. A medida que cambiamos el ángulo, como estoy reflejando aquí, que sería lo equivalente a la posición de pupila de entrada, vemos que podemos obtener varias curvas. Aquí lo que estamos cambiando es la longitud del segmento externo, por ejemplo, de 50 micrómetros. Cuanto más corto sea el segmento, más plana es la curva, que es el caso azul, y cuanto más largo, más puntiagudo o más empinado es esta curva, el caso rojo. También podemos variar el diámetro del segmento y tenemos que cuanto más estrecho sea el segmento, más estrecha también es la curva, más puntiaguda. También podemos considerar el caso en el que haya varios fotorreceptores agrupados. Este sería el caso, por ejemplo, de los bastones, donde tienden a agruparse sobre todo en la periferia. Y vemos que cuantas más fotorreceptores del mismo tipo estén agrupados, más plana es la curva, que como he explicado antes, los bastones tienen menos direccionalidad que los conos. Vamos a ver cómo se aplica esto a nuestros datos. Entonces aquí vemos una animación donde refleja en la parte coloreada ese solapamiento de volumen. Y vemos que esta predicción se asemeja bastante bien a nuestros resultados experimentales, que son los cuadrados azules. Podemos extender esta teoría también a un efecto Stiles-Crawford integrado, haciendo el ratio entre el volumen del segmento externo y el haz de luz incidente con distintos tamaños de apertura. Aquí una vez más vemos que el decaimiento es bastante más rápido, parecido a lo que hemos obtenido experimentalmente y bastante distinto a lo que hemos obtenido o se obtuvo anteriormente integrando analíticamente. Aquí he usado un valor de RO de 0,5 por milímetro cuadrado, que es un valor bastante habitual, pero aún así se diferencia bastante de lo que obtenemos experimentalmente y lo que muestra este modelo. La línea azul representa un cilindro aislado, es decir, un fotorreceptor aislado de un cierto tipo, y el caso verde sería si están agrupados, donde vemos que se pierde un poco esa direccionalidad. Entonces, esto es algo a tener en cuenta como una teoría alternativa. Ahora vamos a ver cómo los distintos factores de dependencia pueden afectar a este efecto. Voy a retomar el instrumento que mencioné al principio usando el DMD para crear una visión maxwelliana donde nos focalizamos en la pupila y se extiende sobre la retina. Aquí voy a introducir un estímulo de fijación para que podamos medir también este efecto en distintas zonas de la retina. El primer efecto que voy a considerar es la dependencia con la luminancia. Como he explicado brevemente antes, visión escotópica es de baja luminosidad y visión fotópica es de alta luminosidad. Entonces aquí interaccionan los bastones y en este caso los conos. La región mesópica es una combinación de ambos. Vemos aquí que para el caso de los bastones la direccionalidad se reduce bastante. Hay un caso que tiene una barra de error bastante grande, pero en general se reduce bastante. Sin embargo, una vez que pasamos un umbral de luminancia dentro de la región mesópica, tenemos que la direccionalidad varía mucho menos. Entonces, todas las medidas que voy a hacer de aquí en adelante
rondan esta zona entre el final de la mesópica y principio de la fotópica. Pero esto es algo a tener en cuenta cuando comparamos con medidas realizadas anteriormente. La siguiente dependencia es la longitud de onda. Vemos aquí 3 campos distintos dentro de la región visible, en azul, verde y rojo. Y por primera vez hemos introducido una longitud de onda cerca del espectro infrarrojo, a 785 nanómetros. Sin embargo, para obtener esta longitud de onda hemos usado un láser de luz coherente. Y esto, conjunto con el difusor que estamos utilizando, crea un speckle pattern, que se llama en inglés, o un patrón de moteado, que es lo que vemos aquí. Sin embargo, aún pudimos obtener medidas acertadas usando esto, ya que pedimos a nuestros sujetos que no se fijaran tanto en el patrón y más en la luminancia del campo completo. No es lo ideal y seguramente haya distintas formas para aplanar este patrón, pero en este caso siguió funcionando correctamente. Si vemos los resultados, vemos que en luz azul y luz verde de media obtenemos la misma direccionalidad entre sujetos. Vemos que para algunos casos incrementa, para algunos casos decrece y para otros se queda aproximadamente igual. En la teoría que se ha visto anteriormente acerca de esto, algunos casos decían que incrementaba, otros casos disminuía y se lo achacaban al instrumento de medida. Sin embargo, aquí hemos visto que realmente depende del sujeto al que estemos midiendo. Sin embargo, en todos los casos coincidimos en que hay un incremento de la direccionalidad en luz roja y esto se mantiene para la luz infrarroja, que es de esperar ya que son exactamente los mismos conos que van a absorber la luz roja o la luz infrarroja. Vemos un caso que sí que incrementa, pero una vez más tiene una barra de error bastante grande que habría que intentar disminuir y esperamos que salgan valores muy parecidos. Finalmente voy a mirar la dependencia con las regiones de la retina. Como mencioné al principio de esta charla, dentro de la mácula nos vamos a centrar en la fobia y en la parafobia. Voy a llegar hasta 7,5 grados nasales y voy a ir en pasos de 2,5 grados midiendo el efecto Strauss-Crawford en cada una de estas regiones. Aquí vemos, por ejemplo, con luz verde que la direccionalidad es mayor en el centro de la mácula, es decir, en la fobia. Y a medida que nos vamos adentrando en la parafobia, vamos a ir viendo una reducción de esta direccionalidad hasta llegar a 7,5 grados. Vemos que de media hay una reducción de hasta el 52% a 7,5 grados nasales. Simplemente por señalar que aquí hemos ido a 5 grados temporales y 7,5 grados nasales. Por eso no hay una simetría en esta gráfica. Pero nos interesa saber que a medida que nos alejamos se va a ir reduciendo la direccionalidad. Y esto tiene que ver con la densidad de fotorreceptores de cada tipo que hay en las distintas zonas. Si volvemos a nuestro modelo volumétrico, vamos a ver cómo se puede aplicar a estos casos. Aquí tengo un ejemplo de un caso con luz roja, luz verde y luz azul, donde hemos ido variando el diámetro del haz incidente en la retina, como he explicado anteriormente con el modelo. Aparte, tenemos en cuenta que los conos L, que absorben aproximadamente luz roja, van a tener una alta densidad en comparación con los segmentos externos de los fotorreceptores S que absorben luz azul, que tendrían una densidad baja. Y así vamos a distinguir entre segmentos externos agrupados o segmentos externos aislados. Cambiando las densidades en estos 3 casos, vemos que nuestro modelo se asemeja muy bien a lo que hemos obtenido experimentalmente. Los cambios más indicativos se dan en las puntas o los exteriores de estas gráficas. Y esto podría estar relacionado a que, por ejemplo, fotorreceptores de tipo M, que en general podríamos entender que absorben luz verde, realmente absorben un ancho de banda que podría incluir también luz roja con distintas proporcionalidades. Entonces, esa mezcla, si la tuviéramos en cuenta en este modelo, también podría compensar estas diferencias que vemos en los extremos.
Para estos casos en particular hemos mantenido un diámetro y un largo estable. Sin embargo, si nos vamos a la periferia, también podríamos ajustar el largo y diámetro para que se acerquen más a lo que vemos en el ojo real y así adecuar estas gráficas aún más. Entonces, es una teoría muy versátil que se puede adaptar a distintas condiciones. Para la última parte del efecto Stiles-Crawford voy a entrar en la miopía. Lo primero que quiero hacer es explicar qué es la miopía, que igual la mayor parte de vosotros ya lo sabéis. Pero en un ojo normal sabemos que la luz se refleja se focaliza en la retina. Pero en un ojo miope, el globo ocular tiende a ser un poco más largo, donde la luz se focaliza antes de llegar a la retina. Esto causa que la visibilidad de objetos distantes se vea borroso. También sabemos que esto se puede corregir fácilmente utilizando lentes de contacto o gafas o cirugía refractiva, que vuelve a empujar esta focalización hasta la retina. Sin embargo, aquí, aunque hayamos corregido los objetos distantes, como vemos en esta imagen, también vemos un poco de variación en objetos cercanos. Sin embargo, sigue siendo una buena solución. La razón por la que entro en la miopía en este estudio es porque últimamente, en los últimos 20 años aproximadamente, ha habido un incremento radical de la cantidad de gente que tiene miopía y se espera que la miopía afecte al 50% de la población mundial para el 2050. Entonces es algo realmente a tener en cuenta y queremos entender por qué esto está pasando. Para poder semejar esto o relacionarlo con el efecto Stiles-Crawford, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Para que un ojo miope tenga la misma direccionalidad que un ojo hemétrope, ¿cuánto tendría que crecer la pupila? ¿Cómo de grande tendría que ser la pupila para poder compensar esta diferencia de longitud axial? Entonces, aquí nos vamos a fijar únicamente en este incremento de la longitud axial, es decir, un globo ocular alargado, y vamos a considerar un desenfoque corregido, donde vamos a pedir a todos los sujetos que corrijan con sus gafas o lentes de contacto su corrección refractiva. Se ha hecho un análisis preliminar teórico anteriormente donde se compara la direccionalidad de un ojo miope con la direccionalidad de un ojo hemétrope utilizando la corrección refractiva en dioptrías que tenemos aquí. Entonces nosotros queríamos comprobar esto experimentalmente. Entonces usamos un instrumento de ultrasonido que es de contacto, como podemos ver en la imagen, que es un poco incómodo para los sujetos, pero realmente funciona bastante bien para poder medir la longitud axial del ojo. Y aquí podemos ver que cuanto más largo sea la longitud axial del ojo, más bajo va a ser la direccionalidad, el parámetro de direccionalidad. Una vez más, tenemos aquí una cantidad de sujetos que no están entrenados y hay bastante variabilidad entre ellos. Igual sería conveniente incrementar el número de sujetos en este estudio, pero aún así vemos una tendencia bastante indicativa y es algo que se podría utilizar en un futuro para entender mejor qué es lo que está causando ese incremento de la miopía o el proceso de hemetropacización. Finalmente voy a pasar a la segunda parte de esta charla hablando de sensores de frente de onda usando un DVD. El sensor de frente de onda más comúnmente utilizado para aberraciones oculares es un Harman-Schack. En este caso utilizan un array de microlentes para focalizar la luz en una función de división de punto, o PSF en inglés. Entonces, si tenemos un frente de onda plano, vamos a ver que se consigue una distribución regular de los PSF sobre una cuadrícula en el detector, ya sea CCD o CMOS, tendríamos algo regular como en este caso. A medida que se van introduciendo aberraciones en estos frentes de onda, los PSF van a ir cambiando de posición y vamos a tener una distribución irregular como vemos en este caso. Estos desplazamientos en comparación, cuando comparamos el caso aberrado con el no aberrado, es lo que va a construir ese frente de onda o va a definir ese frente de onda.
Sin embargo, cuando tenemos aberraciones muy grandes, vamos a ver que estos puntos se desplazan hasta los filos de la cuadrícula, donde puede causar error o incluso desaparecer totalmente, donde uno de los PSF se ha mudado a uno de los campos adyacentes. Esto es lo que se conoce como crosstalk o diafonía. Entonces nosotros queremos tener un dispositivo que realmente pueda medir estas altas aberraciones, sobre todo con el incremento de la miopía mundial. Para ello vamos a utilizar este dispositivo de microespejos digital que he mencionado anteriormente, exactamente el mismo modelo. Lo que vamos buscando con este nuevo dispositivo es la pérdida del array de microespejos, donde no vamos a limitarnos a usar algo físico, sino algo que podemos ajustar automáticamente. Entonces, con eso también podemos variar la densidad de muestreo en vez de estar definido por un elemento físico, como en este caso, donde no se puede cambiar fácilmente. Además, vamos a ir buscando una alta velocidad de escaneo, que vamos a conseguir con esta alta frecuencia del DMD, y también poder evitar reflejos que vengan de otras capas que no sea, por ejemplo, en la retina. Entonces, desactivando los píxeles que coincidan con el reflejo, podemos evitar estos casos también. Para utilizar este dispositivo, lo primero que vamos a hacer es focalizar un pequeño haz de luz infrarroja sobre la retina, que refleja por retrodispersión, llenando la pupila completa. En este caso vamos a tener un sistema óptico que conjuga el plano de pupila con un Harman-Chack que vamos a utilizar únicamente de referencia para comprobar que nuestro dispositivo está funcionando correctamente. Y también va a estar conjugado con el DMD que tenemos. Vamos a programar el DMD en LabVIEW para que seleccione distintas zonas secuencialmente del frente de onda. A cada una de estas posiciones vamos a ir capturando el PSF que, como vemos aquí en esta imagen, en cada uno de los casos. Así, a medida que escaneamos, vemos que las aberraciones cambian este PSF y en cada uno de ellos vamos a grabar el centro de gravedad. Vamos a hacer una comparación entre el centro de gravedad de cada una de estas localizaciones con sus referencias, es decir, un frente de onda plano, y vamos a tener los desplazamientos que causan las aberraciones en términos de X e Y. Una vez tenemos estos desplazamientos, podemos utilizar esta ecuación que vemos abajo para reconstruir el frente de onda. Como queremos los coeficientes de Zernike del frente reconstruido para poder definir ese frente de onda, vamos a utilizar la pseudoinversa del tensor de derivadas de polinomios de Zernike, que sería la A, donde este término entero es la pseudoinversa. Y vamos a multiplicar eso por los desplazamientos medidos con X e Y. Esto es lo que nos va a dar la reconstrucción del frente de onda. Lo primero que hemos hecho es comparar este dispositivo con un ojo artificial. Para ello hemos utilizado un espejo plano como la retina y hemos utilizado una serie de lentes de prueba oftálmicas para introducir una cantidad definida de aberraciones. En este caso hemos introducido primero un desenfoque utilizando una lente de más 8 dioptrías en doble paso, ya que tenemos el espejo. También hemos simulado astigmatismo usando dos lentes cilíndricas de más o menos 4 dioptrías, también en doble paso, y finalmente hemos combinado estos dos casos anteriores. En la primera columna señalada en amarillo podemos ver los resultados obtenidos con el Harman-Chack. Y en esta sección de aquí vemos los resultados obtenidos con nuestro dispositivo. En este caso hemos utilizado una densidad de muestreo de 10 por 10, es decir, cada frente de onda se ha dividido en 100 secciones distintas y para cada sección hemos obtenido el PSF. También hemos hecho una distinción entre los efectos de binning de píxeles, es decir, agrupar los píxeles dentro del detector para poder capturar imágenes a alta velocidad. Cuanto más píxeles se agrupen, más velocidad podemos tener. Si incrementamos este agrupamiento demasiado, vamos a perder calidad. Entonces vimos que aquí hasta 8 por 8 píxeles agrupados podemos mantener la misma certeza.
Si nos fijamos en el RMS, que es la media cuadrática, podemos ver que los valores obtenidos con el Harmanshack son algo inferiores de lo que hemos obtenido con nuestro dispositivo. Esto es porque el Harmanshack ha llegado a su límite y ya no puede medir aberraciones mayores. Aquí vemos que los números son bastante semejantes a medida que cambiamos el agrupamiento de los píxeles. En el caso del astigmatismo, por ejemplo, vemos también aquí un reflejo de alguna de las superficies que se ha ido perdiendo a medida que usamos nuestro dispositivo. Y finalmente, con aberraciones muy altas, ya que todos estos casos son en doble paso, vemos que a medida que incrementamos las aberraciones, el Harmanshack no puede crecer más, pero nuestro dispositivo sí lo está midiendo correctamente y en correspondencia a lo que hubiéramos obtenido teóricamente. También comprobamos esto por fin con el ojo real y vemos aquí el caso de 4 sujetos hemétropes cambiando esos píxeles agrupados y vemos que hay una variación algo considerable, pero esto tiene que ver con la velocidad en la que estamos midiendo cada uno de estos casos y también los movimientos del ojo, ya que en casos hemétropes va a ser más pronunciado las aberraciones de alto orden. Sin embargo, cuando medimos con un sujeto miope, en este caso de 7 dioptrías, vemos que sí que se mide perfectamente en todos los casos, incluyendo el 8,8 píxeles, donde se pierde pero muy poco, y la variación es solo del 4%, asegurando que este dispositivo realmente es útil para medir las aberraciones, ya sea de miopía o de cualquier otro caso. La mejor parte de este dispositivo es que se puede personalizar para cada caso, cambiando la densidad de muestreo y la velocidad. Voy a concluir con una recapitulación de esta charla, donde hemos caracterizado el efecto Strauss-Crawford. Hemos utilizado un DMD que permite una rápida variación de la pupila de entrada y de control de la densidad de un sistema alternado uniaxial. Hemos podido comprobar que la direccionalidad de retina es similar tanto en visión maxwelliana que con pequeñas aperturas en visión newtoniana. Y esto nos ha permitido también medir la agudeza visual en cada caso y ver qué relación tenía. También hemos visto los factores de dependencia como la luminancia, longitud de onda y la zona de la retina para que podamos comparar las medidas obtenidas con distintos sistemas. Hemos introducido un nuevo modelo volumétrico que es muy intuitivo y tiene en cuenta la tridimensionalidad de la retina para la absorción de la luz y proporciona un buen ajuste para tanto la pupila integrada como los distintos casos en los que hemos medido el efecto Strauss-Crawford. También hemos podido ver que hay una menor direccionalidad cuanto mayor sea la longitud axial del ojo, en especial caso para los miopes. Y finalmente hemos usado el DMD también para medir frentes de onda con mayor rango dinámico y un equilibrio entre la alta densidad de muestreo y la alta velocidad, así tener un sensor que se pueda adaptar a nuestras necesidades. Muchas gracias por vuestra atención y quería decir gracias a mi grupo de Dublín que estuvo conmigo cuando estuve haciendo este trabajo, al MyFund por subvencionar estos estudios y a Sedóptica por darme la oportunidad de dar esta charla. Muchas gracias.